Ustedes son pues respetuosos de las leyes, ¿verdad? Y de conocedores de muchas cosas, pero eso no se consideraría un espionaje entonces, ¿Por qué espionaje? porque va a investigar la vida de las personas antes de decirle si está aceptada o si está rechazada. Cabe mencionar que no en todos los municipios de Honduras está este grupo, esta masonería, pero ¿por qué razón se da? Habemos 12 logias a nivel nacional. Para, para, para tú constituir una logia necesitas tener 7 maestros. No todos los departamentos tenemos 7 maestros. O sea, nuestra logia próximamente va a cumplir 100 años. La logia de nosotros se fundó en el 4 de agosto de 1927. Ahorita en el 2027 estamos usando 100 años, ¿verdad? No, 100 años no lo vive cualquiera. El mismo edificio que está en la calle Real Centenario es el edificio que casi va a cumplir 100 años. ¿Qué pasa? Que para poder constituirse esta logia, nosotros tuvimos que tener 7 maestros en el municipio de Santa Rosa para poder constituir la logia. No todos, hay muchos, departamentos que no existen, masones aún, que quieran formar parte de la masonería o que quieran constituir una logia. Por ejemplo, nosotros acá en Santa Rosa de Copán tenemos hermanos de Santa Bárbara, tenemos hermanos de Ocotepeque, ¿verdad? Entonces, solo hay 2 hermanos de Santa Bárbara. Hasta que estos 2 hermanos sean maestros y consigan, por ejemplo, otros, serían 4 más, entonces ya podrían constituir una logia en Santa Bárbara y formar ya una logia como tal en Santa Bárbara. Y yo creo que es por falta de maestros es que no habemos logias en todos los departamentos. Por eso es que nosotros insistimos en que puedan acercar a tocar nuestras puertas. No somos una institución religiosa, todo el mundo tenemos nuestra propia religión y en este caso yo practico la religión evangélica, fui criado en una religión católica, mis hermanos han sido evangélicos, han sido musulmanes, han sido hinduistas, o sea, no hay una religión como tal para poder ser masón. ¿Y qué papel juega la educación en relación a la masonería? Es necesaria la educación para salir de la ignorancia, eso estamos claros, pero todo el mundo somos ignorantes de algo. Por ejemplo, lo que tú estás haciendo, ignoro muchas cosas de lo que tú estás haciendo. Tú ignoras muchas cosas de mi profesión. Entonces, no hay nadie sabio como tal. Entonces, en la masonería buscamos, integrar todas las profesiones, todos los oficios, para poder saber de un poquito de todas estas profesiones y oficios. Porque hacemos talleres, hacemos investigaciones. Por ejemplo, nosotros tenemos hermanos que son agrónomos, que nos hablan de la agricultura a nosotros, ¿verdad? Entonces ya cuando nosotros queramos sembrar una planta, en mi caso que soy médico, pues ya voy a saber cómo o cuándo sembrarla. Sin embargo, hay gente también, nosotros en nuestra logia hemos tenido carpinteros como miembros activos de nuestra logia, que nos enseñan a cómo pulir una puerta, cómo pegar un clavo, etcétera, etcétera. O sea, por eso es una integración de todas las profesiones. Entonces la educación es muy fundamental, aunque no tengas una profesión, un título universitario. ¿Qué mensaje le podría dar a las personas que tienen curiosidad de saber sobre la masonería, más que todo por el hecho de que ha sido muy vista como secreta, como que fuera una secta muchas veces, pero qué mensaje le podría dar a las personas que tienen esa curiosidad de saber? Mi mensaje claro es que lleguen a la masonería o a la logia y toquen la puerta. Cuando ustedes toquen la puerta, ustedes van a ver todo lo que dice la sociedad de nosotros, ustedes lo van a hacer a un lado y van a ver el lado bueno de nosotros. Como le vuelvo a repetir, no somos secretos, somos discretos. Somos discretos en lo que hacemos, pero no somos secretos. Cualquiera puede saber lo que nosotros hacemos en la logia. ¿Qué libros considera más importantes para mejorar la filosofía de la masonería? Hay una serie de libros que yo les puedo recomendar, pero lo primero que yo les voy a recomendar ahorita que me están viendo, que muchos gente que pueda tener curiosidad o querer pertenecer a nuestra institución, es que lean el código masónico. Lean el código masónico y ustedes se van a dar cuenta por dónde es que nosotros vamos caminando y por dónde es que queremos llevar a la humanidad. ¿Qué aspectos han cambiado con el transcurso del tiempo en la masonería? Han cambiado muchos aspectos. Por ejemplo, ustedes saben que nosotros, la Iglesia Católica, nos han perseguido por siglos. En algunas iglesias evangélicas los pastores
también tienen un poco de aberración con nosotros. Pero imagínate que si tú tienes un hijo que es rebelde, pero él dice, papá, quiero seguir los pasos tuyos o quiero caminar en el sendero que tú me has enseñado, tú no le vas a decir a tu hijo, no, porque tú eres rebelde, ¿verdad? Tú lo vas a aceptar y le vas a decir, te lo vas a guiar. Entonces eso pasa con la religión católica, la evangélica, que es la que más practicamos nosotros acá en Honduras, que yo asisto a una iglesia evangélica, ¿verdad? El pastor sabe que yo soy masón, pero no se mete porque sabe que yo estoy ahí en la iglesia, soy un hombre recto, soy un hombre de buenos principios, de buenas costumbres y que soy útil ante la sociedad, sobre todo. ¿Existe alguna relación con los Illuminati, los masones con los Illuminati? Okay. Esta es una pregunta muy buena, ¿sabes por qué? Porque mucha gente tiene ese pensamiento que los masones somos Illuminati. Mira, los Illuminati dicen ser masones y usan nuestros indumentos y usan nuestras logias porque nuestros rituales o nuestras liturgias, ¿verdad? Están ahorita a la vista de todo el mundo. Entonces tú vas a internet y puedes bajar el ritual del grado de aprendiz, tú lo encuentras en internet. Lo vas a leer, pero no lo vas a entender, que ahí es donde está el problema. Entonces vienen esta gente Illuminati y leen esto y practican cosas malas a favor de nosotros. Nosotros es masonería una cosa y los Illuminati son otra cosa. Son completamente distintos, aunque siempre ellos dicen ser masones o usan nuestra propia simbología, que no es así. Pero entonces la perspectiva de los Illuminati es mal vista por los masones. Es mal vista. ¿Mal vista? Es mal vista. ¿Y qué pensarían ellos de ustedes entonces? ¿Pensarían ellos se creen en nosotros, ¿verdad? Ellos se creen en nosotros y toman esa ventaja para poder hacer el mal. El problema es que si vos lees el código masónico, que te estoy diciendo, todo nuestro código es para hacer el bien. Pero si tú dices los Illuminati, ya entonces todo lo que ellos hacen es para hacer el mal. Entonces ahí como que no coinciden. ¿Y qué pasaría entonces si un Illuminati quisiera formar parte de esta masonería? En primer lugar, los Illuminati no creen en Dios. Entonces ya no podría ser masón. O sea, es uno de los requisitos por los cuales no permiten. Es uno de los requisitos. Aunque supusiera él que... No, porque se investiga. ¿Se investiga? Se investiga. O sea, que hacen investigaciones para... Hacemos investigaciones, digamos, si tú como cualquier ser humano llegas a nuestro templo, nosotros investigamos tu vida, a ver si has sido una persona útil a la sociedad, a ver si has sido una persona recta, si crees en Dios, ¿verdad? Y si no crees en Dios o no has sido una persona útil o no has sido una persona decente, nosotros simplemente decimos no eres apto en este momento para entrar, porque tú tienes el poder de rectificar y caminar por el sendero correcto. Entonces ahí ya nosotros tenemos el deber de aceptarte. Ustedes son pues respetuosos de las leyes, ¿verdad? Y de conocedores de muchas cosas, pero eso no se consideraría un espionaje entonces. ¿Por qué espionaje? Porque va a investigar la vida de la persona antes de decirle si está aceptada o si está rechazada. No, es que no. Lo que pasa es que nosotros nos guiamos por reglas, ¿ok? O sea, si vos tenés antecedentes penales, lastimosamente no vas a poder ingresar a la masonería. Sí, creo que eso en ningún lado. Nosotros tenemos el deber, ¿verdad? Como institución, que tenemos formar hombres mejores a que tú no seas algo que no sea útil para la sociedad. Entonces, tenemos el deber. Pero nosotros investigamos, no creas que te vamos a meter a la casa o... No, simplemente, ¿tenés antecedentes penales? No. Ah, bueno, entonces ya es apto para eso. ¿Crees en Dios? Sí, entonces ya es apto. Eso es un hombre bueno, pero que necesita corrección, entonces ya sos apto para entrar a la masonería. Y podemos ver que... De esa manera es que nosotros investigamos la vida de la gente que llega por primera vez a la masonería. Pero ¿por qué influye más el género masculino que el femenino como representante? Mira, te hablé de estatutos. Y los estatutos anteriormente eran bien radicales, así como la constitución de nuestra república, que antes era bien radical. Antes no se permitía la reelección, ahora ya se permitió, por ejemplo. Entonces también nosotros en Honduras todavía seguimos con eso, ¿verdad? Que solo hombres, porque todavía no hay una logia de mujeres, pero existen varios países latinoamericanos y de Europa que ya existen logias de mujeres. Nosotros estamos pensando ya abrir en una logia de mujeres para que también las mujeres
puedan integrar a la masonería. Porque yo, ¿cómo considero la masonería? La considero como una escuela. Y a esa escuela no pueden entrar solo hombres, van a entrar también mujeres. Y si las mujeres son hombres buenas que quieren ser mejores, entonces serían unas buenas masonas. ¿Existe algún ritual oculto que ustedes escondan, por decirlo así? Ninguno. ¿O no? ¿Ninguno? Ninguno. ¿Y este tipo de rituales por qué se consideran dentro de la masonería? Mira, ritual, la iglesia, cuando tú llegas a la iglesia católica, ellos hacen un ritual, ¿verdad? Donde se paran, se hincan, rezan, predican, se vuelven a parar, se vuelven a hincar, ¿verdad? Ese es un ritual. Nosotros es un mismo ritual, llevamos un seguimiento desde que entramos al templo hasta que salimos. ¿No existe ningún conflicto político entre los miembros de la masonería? Aquí existen diferentes ramas de políticas, pero nosotros tenemos un ideal dentro de nosotros, no hablar de política ni de religión, para no herir susceptibilidades, porque cada quien puede pregonar su religión o su política. ¿Cuál es la importancia de la masonería en el país desde su perspectiva como masón? Bueno, decirle a todos los que están viendo este podcast que primeramente gracias por la invitación, gracias porque estas entrevistas hacen que la gente común y corriente conozca de la masonería. Yo creo que aquí en Santa Rosa de Copán, las personas que nos conocen a nosotros saben que no somos personas malas, que no hemos cometido ningún acto de corrupción, no somos delincuentes o que siempre queremos ayudar, ¿verdad? De una u otra manera ayudamos a las personas cuando necesitan. Entonces, gracias, ¿verdad? Y decirles a todas las personas que si están con el pensamiento de querer progresar como ser humano, lleguen, toquen la puerta del templo que con gusto se les abrirá. La Biblia dice, tocad o se les abrirá. Y eso nosotros lo practicamos bastante, porque ya que hablo de la Biblia, el libro de la ley de los masones es la Biblia, ¿verdad? Nosotros nos guiamos por la Biblia para poder ser hombres mejores. Excelente. Muchas gracias. Muchas gracias. A ver. Guan.